Bueno, gracias por la invitación. Es raro, yo no estoy muy habituada a hablar sin ver a la gente que escucha. Uno va como testeando al público cuando va hablando. Aquí hay que imaginarlo, pero sí tengo las caras de ustedes que me da mucho gusto ver. Hacía mucho que no nos veíamos con Norman. Bueno, con Vicente nos vimos para su cumpleaños, que fue un reencuentro lindísimo con él y con Regine. A Laura no tenía el gusto de conocerla. Eh, yo voy a empezar por algo que dijo Héctor, porque él habló de un encuentro plurinacional de prácticas comunitarias en salud, y yo quiero detenerme un segundo en el término plurinacional, porque plurinacional no se trata ni de que vaya a haber muchas naciones, ni se trata tampoco de un inclusivo a la moda, donde entonces nos vamos a acordar de los pueblos originarios que están, y entonces nos consideramos más democráticos. Bueno, lo políticamente correcto siempre está. Yo creo que cuando... ¿Cómo? No sé, no escuché. Pero creo que cuando deciden poner, imagino, porque no lo he hablado, encuentro plurinacional de prácticas comunitarias en salud, creo que van más allá de incluir aquellas naciones que en la nación del uno, del pueblo uno, por supuesto blanco y europeo, no fueron pensadas como pertenecientes, pueblos originarios, descendientes afro, etcétera, etcétera. Creo que es mucho más fuerte, tanto política como epistemológicamente, porque políticamente es recuperar toda la trayectoria de luchas que fueron armando un espacio geopolítico propio latinoamericano y que incluía todo tipo de luchas, desde aquellas naciones que reivindicaban sus pueblos originarios y por ahí entonces geopolítico y geocultural, también los feminismos populares de América Latina que nos han enseñado tanto, tanto. Y más que eso aún, es también que estamos en presencia de una mutación epistémica, de la mano de las epistemologías del sur, de Sousa Santos, de la mano de los primeros estudios decoloniales. Me parece que son inseparables el orden de la producción de pensamiento y el orden de la acción, y es en esos linajes libertarios de los excluidos de siempre y de los nuevos que me parece que deben enmarcarse nuestros pensamientos. Hoy nos toca pensar modalidades que adopta la pandemia. Yo no voy a hablar de las cuestiones epidemiológicas ni sanitaristas de la pandemia, porque no es mi tema. Me interesa más una lectura más impresionista de las cosas que me atraviesan en este momento de pensar, porque el problema es cuando la pandemia, como ya decían tanto Laura como Vicente, ponen en visibilidad, diría yo, las injusticias distributivas, las impunidades público-privadas, todas las estrategias biopolíticas de desigualación que venimos transitando desde hace mucho tiempo, pero que el mundo en el que vivimos tiene una capacidad de resemiotización muy rápida, y entonces unas fueron las modalidades de la alianza del primer capitalismo productivo entre la producción capitalista, el patriarcado y los modos del Estado y la gobernabilidad. Este capitalismo mundial integrado, como lo llamaba Guattari, que habría que retomar esa nominación,
porque no se trata de capitalismos buenos y capitalismos malos, se trata de los modos en que administran su poder y el modo en que se reproducen estas formas de la gobernabilidad y de la acumulación de la riqueza. Entonces, ¿qué particularidad tienen estas estrategias biopolíticas a partir de la pandemia? Porque, ¿por qué hoy se nos hace tan visible esa desigualdad brutal? Siempre todos supimos cómo eran las villas, siempre todos vimos, ¿no? Hay algo, sin embargo, que la pandemia obscenamente pone en visibilidad, porque esos son injusticias que todos saben que existen, pero que deben estar veladas, no deben estar tan a la vista que es como si la pandemia eligiera cuáles son los grupos que tienen que morir, ¿no? Ahora, no es la pandemia, no es el virus, es el capitalismo, ¿no? Así de simple. Sin embargo, a la hora del debate empiezan a aparecer modos de sustitución para volver a ocultar, para volver a velar eso que de tanta iluminación que tiene hoy se vuelve insoportable. ¿Por qué digo obsceno? Digo obsceno porque la obscenidad está en mostrar algo que no debería mostrarse allí. Una desnudez puede ser algo estéticamente maravilloso o eróticamente maravilloso en los momentos apropiados. Si no, es una obscenidad. Bueno, eso tiene de obsceno involuntariamente la pandemia, que las estrategias biopolíticas de vulnerabilización extrema, como caracterizan a este capitalismo actual, que por eso se han llamado necropolíticas, está muy bien el término de Membe, necropolíticas, ¿más qué biopolíticas? Necropolíticas, porque bio es vida, ¿no? Preceden a la pandemia. Entonces, pero hoy están más mortíferas que nunca. Ahora, si vamos a las figuras, que van a estar en el eje de las estrategias mortíferas, ¿qué estamos viendo ahí? Geriátricos y viejos, extrema pobreza de las villas. Vieron que ahora se llaman barrios. Es como si diera pudor, hablando de obscenidad, decir villas, ¿no? Queda como más, como que hubiera asfalto, como si no faltara agua, si decimos barrio, ¿no? Es interesante como todo el tiempo el humor social, por decirlo de algún modo, vuelve a velar, vuelve a poner tapujos a lo que es insoportable de ver. A mí me hace acordar a lo que pasaba con los desaparecidos en la dictadura, ¿no? Tanta gente dijo que nunca se había enterado, que no sabía nada. Siempre se supo, pero había que velarlo, no en el sentido del duelo, sino de poner velos, porque si no, era insoportable. Hasta el día de hoy nos resulta insoportable la representación que tiraran gente de los aviones al río o al mar. Hasta el día de hoy se traban los juicios y se enlentecen. Bueno, con esto es algo así, ¿no? A mí me parece que por otro lado ayuda, en el mal sentido, ayuda para el mal, la cuestión de la conectividad. El Bifo Berardi tiene una expresión muy interesante. Dice que toda esa conexión, las redes, vieron que toda la televisión, todo el mundo habla de los problemas de la pandemia, de la cuarentena. Bifo dice, no hay que confundir conectividad con comunidad. Estamos todos conectados, pero esa conexión de sobreinformación presenta un agobio, confusión, y él lo llama
que operan no como ciudadanos en ejercicio de las ciudadanías y la información, sino como el enjambre de las abejas. Entonces, ¿cómo aprovechar esta conectividad tecnológica que hoy nos reúne y crear condiciones para alguito de comunidad? Y yo quiero imaginarme, porque a ustedes los estoy viendo, ¿quiénes serán los que nos escuchan, no? Porque Vicente, Norman, yo pertenecemos a una generación que a lo largo de la vida nos hemos ido encontrando sin proponérnoslo, pero siempre hemos estado donde había que estar. Y es así, no es ninguna vanidad, era una ruta. Y tal vez haya, escuchando gente mucho más joven que no pasó por todas esas cosas, pero ha pasado y pasa por otras, y tal vez en esa comunidad, buscando cómo hacer comunidad, algo los una de estar en fuerte indisciplina o pequeña indisciplina frente a ese destino de futuros perdidos que pareciera esta sociedad confinarlos, ¿no? No a los futuros perdidos, no al geriátrico que solo es el abandono, eso ya para nuestra generación, no a esas villas que, como también Laura explicaba, se encargan muy bien estas estrategias inestrategas de la necropolítica, en que estos niños y niñas no puedan imaginar un proyecto. Sin embargo lo imaginan, y siempre habemos gente dispuesta a ayudar. Entonces, ¿cómo hacer comunidad en acto? ¿Cómo acumular, en el sentido más clásico de acumulación política, cómo acumular inteligencia colectiva? Es una inteligencia colectiva y anónima la que tenemos que ir acumulando, porque así como nadie se salva de esta solo, nadie puede pensar solo las soluciones. Y vamos al segundo término de la convocatoria, ¿no? Era pandemia, pobreza, pensamiento. Bueno, pensamiento como solo puedo imaginarlo, pensamiento crítico. Pobreza, yo diría pobrezas. Hay muchas modalidades de la pobreza, donde la más feroz, por supuesto, es la pobreza material más extrema, de la que todos estamos de acuerdo, que ahí no es solo una injusticia distributiva en lo económico, ahí es todo injusto, todo, hasta el aire que se respira, ¿no? Ahora, fíjense que esa ferocidad, mucho más de la pandemia, es miles de veces, porque más de muertos hay en los sectores más desprotegidos, que pueden ser nuestras villas, que pueden ser los migrantes y los precarios en Europa, que ya antes de la pandemia les pinchaban los gomones para cuando de África intentaban llegar a Europa. Porque no es que se caían todos, porque también se caían porque iban muy llenos, pero también había patrullas que pinchaban los botes para que no llegaran. Esto nunca se dice, pero es. ¿Por qué hay que velar eso? Porque es insoportable. Necropolíticas tenemos de todo gusto y color, pero también están las pobrezas de las soledades del aislamiento, que es uno de los efectos más feroces. La fábrica de soledades, le llamaba yo en algún escrito, es uno de los efectos más feroces de las posdemocracias, de este capitalismo mundial integrado. Entonces, las soledades, cuando no atacan también a la pobreza material y a la fragilización del empleo, podemos pensarlas en términos de cómo producen la fragilización subjetiva y cómo allí se producen subalternidades de mujeres, por ejemplo,
hoy en lucha, pero esas soledades no son espontáneas ni son una característica de lo humano, sino que están producidas estratégicamente, porque entre más solo o sola estoy, más aislado me siento, más siento que tengo menos fuerza, más pienso que puedo menos, más imagino menos. Y cuando hay que defenderse de tanta injusticia distributiva de todo orden, es cuando más necesitamos la imaginación. Entonces son estrategias que trabajan produciendo el ataque a los cuerpos, como matarte, pero la pandemia no inventa, pone en relieve la distribución de la muerte. Pero esa distribución de la muerte, de morir de pandemia en aquellos que vayan a morir, está previamente diseñada por estrategas sin estratega, porque no hubo 4 malditos que dijeron a ver cómo matamos. Pero es que sobra gente para este capitalismo financiero. ¿Y quiénes? Miren qué interesantes. Nos vamos a morir quién sabe cuántos jubilados, resolvemos un problema de las cajas de jubilación que saquearon previamente. Van a morir muchos más pobres, que son los que siempre traen problemas porque hay que pagarles planes, vieron que hay gente que no quiere trabajar, etcétera, etcétera, todo el discurso. Por lo tanto, si se mueren más pobres, también resolvemos unos cuantos problemas. Y las instituciones de encierro, manicomios, vieron lo que les importó, que a ese interno lo agarraran los perros. Cárceles, otros desechos. Las instituciones de encierro, ahora institutos de menores, están entrando los institutos de menores, los paradores nocturnos, todo desechable. Entonces, viene acá una pandemia a resolver un problema sumamente importante que no se podría hacer manus militari, por lo menos no puedo imaginarlo. Entonces, armar comunidad es poder establecer inteligencia colectiva, es poder inventar formas de encontrarnos y de pensar juntos. Y entonces, como decíamos hace un rato, bueno, hay gente que hasta está festejando sus cumpleaños por Zoom. A mí no se me representa, pero es resistir al aislamiento. Y entonces, bueno, se trata de un pensar para actuar. Y en esta obscenidad que lleva al límite de la muerte de mucha gente, son miles, estrategias de vulnerabilidad ya existentes. Y no es de vulnerabilidad, porque la gente no nace vulnerable, es de vulnerabilización. Ahora, ¿por qué se tendrán que morir si de pronto no serían tan graves los síntomas? Y porque los sistemas de salud colapsan enseguida, porque previamente han sido vaciados por formas de gobernanza que no apuestan a la salud pública. Y entonces no tenés la cantidad suficiente. Ahora bien, para 2 mínimas cuestiones ya locales, ¿no? Al tema de la pandemia se le coló la grieta. Y entonces, ante un Alberto Fernández que estaba ya por el 80% de aceptación y toda la gente pensando que qué bien que nos cuidan, etcétera, etcétera, estalló la campaña electoral. ¿Cuánto de toda esa locura que grita con furia está gritando con furia porque está viendo que un gobierno con un
poquito más de capacidad de atención a los olvidados de Dios, no lo puede resistir. Y para eso realiza operaciones de sentido, porque todos contra la cuarentena. Ahora los intelectuales hablan de la libertad. Bueno. Ahora, es muy interesante cómo los estudios que presentan sobre los efectos gravísimos de la cuarentena, primero, muestran solo los malos efectos de la cuarentena, o sea, los padecimientos del aislamiento, pero no muestran cómo hay muchas situaciones muy agradables de encontrarse con uno, de poder estar tranquilo, de poder hacer cosas que en el ritmo del trabajo no hace, ni hablar cómo la naturaleza rejuvenece. Entonces, solo de la pandemia. Por otro lado, arman una interesante confusión entre pandemia y cuarentena, porque todos los problemas de la pandemia ahora son visualizados como problema de la cuarentena. Interesante operatoria de sentido que apunta a reinstalar la grieta a mucha velocidad. Creo que se asustaron y se dieron cuenta que tienen elecciones muy pronto. Entonces, en ese deslizamiento de sentido, que problemas de la pandemia ahora son los problemas de la cuarentena, y la cuarentena de la que solo se ve los problemas que trae y no se ve, como muchas veces también trae situaciones que pueden ser agradables o reencuentros, ese es un problema. El otro problema es si este gobierno tendrá la lucidez, esperemos que sí, no lo sé, de superar el asistencialismo de Estado. Si supera el asistencialismo de Estado, lo cual no quiere decir no asistir a todo lo que se necesita, entonces me parece que se abren algunas perspectivas de salida que pueden ser muy interesantes. Para no ocupar más tiempo, salió en el diario, hoy o ayer, una experiencia muy interesante, digo, vamos a ver si resulta, me encantaría que así fuera, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que son esos que van y hacen verdulazos en la Plaza de Mayo, que es una experiencia que lleva años, que aprecio muchísimo, y además por los modos de organización que tienen, muy autogestivo, muy interesante, han hecho un acuerdo con Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires de compra directa. ¿Recuerdan el problema con el que se encontró Arroyo de negociados en la comida? Que no podemos, yo jamás dudaría de la honestidad de Arroyo, ¿no? Pero el Estado tiene cuestiones de corrupción estructurales. Bueno, eso es una compra directa, con lo cual bajan los costos, no hay intermediarios. Y además van directamente a los barrios. Ahí hay organizaciones sociales del barrio, Ministerio de la provincia, Unión de Trabajadores de la Tierra. Sería fantástico que allí pudieran organizar una vía donde en la interacción de distintas instancias puedan superarse las prácticas clientelares en las villas, los punteros, digo, que haya una militancia que pueda enhebrar esto de un modo donde ayude a recuperar dignidades, ¿no? Guattari hablaba de 3 ecologías, la de la naturaleza, hoy estoy con Guattari, de la naturaleza, la ecología ecológica y la ecología de las subjetividades. Me parece que ninguna puede andar bien sin las otras. Me parece que este es un momento
tan de borde, tan de límite, que es importante poder pensar para actuar, actuar para pensar, y siempre estamos en el límite de lo que no sabemos. Siempre es así. Por lo menos quienes abordamos una idea de pensamiento crítico y nos anima la voluntad de correr los bordes de lo posible, ¿no? Bueno, estas son algunas pequeñas reflexiones que quise traerles a ustedes.